Hay algo que nadie te cuenta cuando comenzás a estudiar arquitectura. No hablo de proyectar ni de construir, sino de cómo parecer que sabes lo que estás haciendo, porque, seamos honestos, todos hemos visto a ese arquitecto, el que mira una hoja en blanco como si estuviera descifrando el universo, el que dibuja líneas que no llegan a ningún lado, pero parecen importantes. El que saca una libreta en mitad de una cerveza con amigos y rediseña la ciudad en 3 o 4 trazos. El que habla de tensiones, lecturas, de sistemas, aunque esté describiendo una puerta. Y lo peor no es que exista, es que funciona. En este episodio vamos a desmontar paso a paso el manual no escrito que todos aprendemos, aunque nadie lo admita. Cómo sostener un lápiz sin tener que dibujar, cómo hablar sin tener que decir nada, cómo convertir cualquier gesto en algo que parezca profundo. Un manual riguroso, preciso, casi científico, para parecer arquitecto sin necesidad de pensar. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. En esta época donde abundan los grandes gurús de Internet, donde podemos encontrar expertos para todo, bueno, también hay manuales para casi todo. Manuales para aprender a dibujar, manuales para aprender a proyectar, para construir, para pensar incluso. Manuales que prometen métodos, rigor, profundidad. Manuales que en teoría deberían ayudarte a entender qué hacer cuando te enfrentas a un papel en blanco, pero sin embargo hay algo que rara vez se escribe, y es cómo parecer arquitecto. No cómo serlo, cuidado. Eso es otra historia bastante más incómoda, más lenta y sobre todo más exigente. Aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de ese conjunto de gestos, palabras y pequeñas estrategias que permiten construir una imagen, una presencia, una especie de personaje perfectamente reconocible que se mueve con soltura entre planos, maquetas y conversaciones donde nadie termina de entender nada, pero todos asienten. Porque si uno observa con un poco de atención, empieza a detectar patrones, rituales que se repiten, maneras de mirar, de sostener el lápiz, de hablar de cualquier cosa como si tuviera una profundidad casi filosófica. Hay una coreografía bastante precisa que no aparece en los libros, pero que todo el mundo aprende si ha cursado arquitectura, o peor aún, imita. Algo parecido a lo que proponían instrucciones para subir una escalera donde lo cotidiano se descompone en una secuencia absurda de pasos perfectamente detallados, no porque subir una escalera sea difícil, sino porque al describirlo así queda en evidencia lo ridículo del procedimiento. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Así que aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a mirar un poco más con atención, pero en lugar de subir una escalera vamos a dibujar líneas, a abrir las libretas en público, a hablar de geometría como si fuera un secreto revelado, a introducir con absoluta naturalidad referencias que nadie ha pedido, a convertir cualquier conversación trivial en una oportunidad para demostrar que uno pertenece a algo mucho más elevado, más complejo, más incomprensible. Tú no eres como ellos. Así que este no es un manual para mejorar tu arquitectura, este es un manual para mejorar tu apariencia y parecer un poco más a un arquitecto.
Un documento riguroso, preciso, casi científico, que recoge años de observación de comportamientos perfectamente inútiles, pero extraordinariamente eficaces a la hora de construir una identidad. Si en algún momento te reconoces en lo que viene a continuación, no te preocupes, no eres el único. De hecho, ese es exactamente el problema. Somos una plaga, cada vez hay más de nosotros. Antes de dibujar, es fundamental entender que el dibujo no comienza con el lápiz cuando el lápiz toca el papel. Comienza mucho antes, comienza en el cuerpo. El arquitecto no se sienta sin más, sino que se coloca. Debe adoptar una postura ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera a punto de descubrir algo que el resto de la humanidad ha pasado por alto, algo que estuvo oculto durante siglos. La espalda no debe estar completamente recta, eso sería excesivamente funcional. Tampoco tiene que estar relajada, porque podría interpretarse como desinterés. Se recomienda una tensión moderada, cuidadosamente estudiada, que sugiera concentración sin llegar a parecer esfuerzo. Una vez conseguida la postura adecuada, se procede a la fase de contemplación del soporte. La hoja en blanco no se mira, se analiza. Es importante sostener la mirada durante unos segundos, más de lo necesario. Entre 5 y 10 segundos suele ser suficiente, aunque algunos perfiles más avanzados pueden prolongar hasta 15 segundos, siempre que se mantenga una expresión facial ambigua. Aquí es donde entra uno de los elementos clave del proceso. El entrecerrar los ojos. El entrecerrar los ojos cumple una doble función. Por un lado, transmite la sensación de que se está evaluando algo complejo, y por el otro, permite introducir una ligera duda en el espectador. No queda claro si se está pensando profundamente o si simplemente se ha quedado un momento en blanco. Esa ambigüedad es valiosa y debe preservarse todo el tiempo. Durante ese momento, es recomendable acompañar la mirada con una respiración perceptible. No exagerada, pero sí lo suficientemente evidente como para que quien esté cerca pueda intuir que algo importante está a punto de ocurrir. Solo entonces, no antes, se toma el instrumento de dibujo. Aquí conviene introducir una breve aclaración sobre el instrumento. El lápiz debe ser preferiblemente de grafito. En su defecto, quizás se admita el uso de lápices mecánicos siempre que no desciendan de los 2 milímetros. Por debajo de ese grosor, entramos en un territorio técnico y este manual no contempla en ningún caso la precisión. Queda expresamente prohibido los lápices 0,5. Su uso transmite una preocupación, una tendencia al control, al desarrollo y en el caso extremo a la claridad. Esto, entender no puedo. También se permite el uso de plumas o rotuladores. De hecho, se recomienda que la punta sea lo suficientemente gruesa como para dificultar cualquier intento de exactitud. Cuanto mayor sea la imprecisión del trazo, más fácil resultará atribuirle una supuesta carga conceptual. Si alguien sugiere que con ese instrumento es difícil dibujar con precisión, se le puede responder con cierta condescendencia que ese nunca fue el objetivo. El lápiz no se agarra, se sujeta. Debe mantenerse a cierta distancia de la punta, evitando el control excesivo. Un agarre demasiado firme puede transmitir seguridad y la seguridad, en este contexto, es sospechosa. Lo que se busca es exactamente lo contrario, una precisión inestable, una especie de dominio que parece a punto de perderse en cualquier momento. Llegados a este punto, se puede proceder al primer trazo. Una línea inicial debe ser preferiblemente imprecisa. Una línea demasiado recta o demasiado clara podría sugerir que se sabe lo que se está haciendo, lo cual rompe completamente el espíritu del procedimiento. Se recomienda una ligera vibración, un temblor controlado, que permita leer el gesto como algo espontáneo, casi accidental, aunque en realidad haya sido cuidadosamente ensayado.
Es importante no corregir inmediatamente la línea, dejar la línea tal cual está, incluso si resulta incomprensible, transmite una idea fundamental. Aquí no se dibuja para representar, se dibuja para pensar. Aunque ese pensamiento, en este caso, no llegue nunca jamás a producirse. Tras el primer trazo, se debe hacer una pausa, breve pero visible. El arquitecto observa lo que ha hecho como si acabara de abrir una puerta hacia algo mayor. No es necesario que ese algo exista, de hecho es preferible que no exista, lo importante es que lo parezca. A partir de aquí, el proceso puede continuar con nuevos trazos, siempre manteniendo la misma lógica, indecisión controlada, precisión aparente y una constante sensación de que lo verdaderamente importante está ocurriendo en un plano que los demás no pueden ver. Es fundamental que las líneas no se detengan en las aristas. Una línea que termine exactamente donde debería transmite una peligrosa sensación de control. Por el contrario, las líneas deben cruzarse, prolongarse ligeramente más allá, invadir el espacio que en principio no les corresponde. Ese pequeño exceso no es un error, es una declaración de intenciones. El dibujo no delimita, sino que sugiere. Y si en algún momento dos líneas coinciden con demasiada exactitud, conviene corregirlos de inmediato añadiendo una ligera desviación, no por necesidad, sino por coherencia con el método. Si en algún momento alguien observa el dibujo y no entiende nada, no es un problema, es una señal de que el procedimiento se está ejecutando correctamente. Una vez dominado el gesto básico, es necesario trasladarlo al espacio donde realmente adquiere sentido, la mirada de los demás. El arquitecto no dibuja solo, se deja ver dibujando. Para ello, es imprescindible incorporar un objeto que funcione como extensión natural del cuerpo, la libreta. No cualquier libreta. Debe ser lo suficientemente pequeña como para caber en la mano, pero lo bastante visible como para que su presencia resulte evidente incluso antes de abrirla. El desgaste en las esquinas no es obligatorio, pero ayuda. Sugiere uso, experiencia, una vida anterior llena de trazos que nadie ha visto, pero que todos pueden imaginar. Una libreta no se guarda, sino que se lleva. Debe acompañar al arquitecto en todo momento, preferiblemente en la mano o sobresaliendo ligeramente de un bolsillo o mochila. La idea no es utilizarla constantemente, sino estar preparado para utilizarla en cualquier instante, como si la realidad pudiera exigir en cualquier momento ser interpretada. Cuando se detecta un edificio, una esquina, una sombra o cualquier elemento susceptible de ser considerado interesante, se activa el protocolo. Se detiene la marcha, no de forma brusca, sino con una pausa medida, como si algo hubiera interrumpido un flujo de pensamiento profundo. Se extrae la libreta con naturalidad y se abre sin mirar, dejando claro que no es la primera vez que se realiza ese gesto. A continuación, se ejecuta una serie de trazos rápidos, deliberadamente desprolijos, pero cargados de intención. Aquí no se busca representar el objeto observado, se busca generar la impresión de que se está captando algo que no es visible para el resto de los mortales. Es importante acompañar el dibujo con una ligera inclinación de la cabeza. Y si es posible, con un pequeño paso hacia atrás, como si estuviera ajustando un encuadre mental que nadie más puede percibir. En este punto, es muy probable que alguien pregunte ¿qué se está haciendo? La respuesta debe ser breve y ligeramente críptica. Expresiones como pequeños bosquejos para captar la geometría o solo estoy intentando entender la lógica del espacio funcionan especialmente bien. No es necesario que la frase tenga un significado claro, de hecho, es preferible que no lo tenga. Si la conversación avanza y alguien sugiere la posibilidad de tomar una fotografía, la respuesta debe ser inmediata y tajante. ¡No! La fotografía capta lo que hay, el dibujo,
En cambio, captura lo que no se ve. Esta afirmación no necesita ser desarrollada. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. Tras unos segundos más de trazos, se cierra bruscamente la libreta. No se enseña el contenido bajo ningún concepto. Mostrar el dibujo rompería el equilibrio cuidadosamente construido entre lo visible y lo imaginado. El valor no está en lo que se ha hecho, sino en la idea de que podría tener valor. Finalmente se retoma la marcha, como si nada hubiera ocurrido, aunque en realidad todo haya ocurrido exactamente como debía. En situaciones más avanzadas y solo para los expertos, es recomendable no dibujar absolutamente nada durante varios segundos, manteniendo la libreta abierta y la mirada fija en el entorno. Este gesto, aparentemente improductivo, genera una sensación muy eficaz en quien observa. No queda claro si se está pensando, analizando o simplemente esperando a que algo suceda. Esa incertidumbre refuerza la percepción de profundidad. Dibujar demasiado rápido puede dar la impresión de que el proceso es sencillo y eso debe evitarse bajo cualquier concepto. Existe también una variante especialmente efectiva, el falso regreso. Este consiste en guardar la libreta, dar unos pasos y de repente detenerse de nuevo como si se hubiera producido una revelación tardía. Se abre rápidamente la libreta con cierta urgencia y se añade 2 o 3 trazos más, esta vez con mayor intensidad. Este gesto sugiere que el lugar no se agota en una primera lectura, que hay capas ocultas que requieren una segunda aproximación. No importa que esas capas no existan, lo importante es que parezca que sí. En fases más avanzadas de este procedimiento, la libreta deja de ser un instrumento de observación para convertirse en una herramienta de resolución inmediata. No importa el contexto, puede tratarse de una conversación informal, una comida o incluso tomando cervezas con amigos. En el momento en el que surge cualquier tema vagamente relacionado con el espacio, se activa el mecanismo. Se extrae la libreta con una naturalidad ensayada y sin necesidad de información previa, se comienza a dibujar la solución. No un esquema, no una aproximación, la solución. Completa, rotunda, aparentemente inevitable. El proceso debe ser rápido, casi impulsivo, como si la respuesta hubiera estado siempre ahí y simplemente estuviera esperando a ser revelada. Es importante que el resultado tenga una escala difícil de justificar. Una pequeña reforma puede derivar en una reorganización total del entorno, de todo el edificio o incluso de la manzana completa. Un bar puede convertirse en un sistema de plataformas, vacíos y recorridos que nadie ha pedido, pero que, sobre el papel, parece resolver problemas que nadie había detectado antes jamás. La desproporción no es un error, es una señal de ambición. Durante este proceso, es recomendable verbalizar algunos conceptos mientras se dibuja. Frases como: esto en realidad pide abrirse. Aquí hay una tensión que no está resuelta. O el problema es que el espacio no respira. Ayudan a construir una narrativa que acompaña al trazo. No es necesario que estas afirmaciones tengan una correspondencia directa con la realidad. Su función es reforzar la idea de que el dibujo no solo representa, sino que interpreta. Una vez finalizado, se puede girar libremente la libreta hacia los presentes, no para mostrar el dibujo con claridad, sino para insinuarlo, lo suficiente como para que se perciba complejidad, pero no tanto como para que pueda ser cuestionado. Si alguien intenta entenderlo, se puede cerrar la libreta muy bruscamente. Al fin y al cabo, la solución ya ha sido planteada. Comprenderla, ahora eso es opcional. Una vez dominado el gesto y controlado el dispositivo público, queda el elemento más importante de todo, la palabra. El arquitecto no describe, sino que traduce. Nada de lo que ocurre a su alrededor puede ser nombrado de forma directa. Lo evidente debe ser reformulado hasta adquirir una densidad innecesaria. No porque sea más preciso, sino porque es más eficaz. El lenguaje no se utiliza para aclarar, sino para filtrar. Nadie entra en un edificio. Se accede.
Pero no se accede sin más. Se produce una secuencia de acceso, un recorrido, una transición. El usuario no sube una escalera, sino que Experimenta un cambio de cota. no hay puertas, Hay umbrales. no hay habitaciones, Hay espacios que se articulan. no hay ventanas. Hay relaciones con el exterior. Este desplazamiento constante del lenguaje cumple una función muy concreta: alejar cualquier posibilidad de comprensión inmediata. Si alguien entiende lo que está diciendo a la primera, algo ha fallado. Es importante introducir términos que sugieran profundidad sin necesidad de demostrarla. Palabras como Tensión, lógica, lectura, sistema o estrategia pueden insertarse en prácticamente cualquier frase sin alterar su estructura. Funcionan como una especie de comodines conceptuales, no explican nada, pero lo parecen. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. A esto se le puede añadir una ligera capa de abstracción gramatical, evitar sujetos claros, desplazar la acción hacia construcciones impersonales. No, yo pienso esto debería abrirse, sino Aquí parece que se está pidiendo una apertura. el espacio decide, el arquitecto simplemente escucha. En este punto, resulta especialmente útil incorporar referencias culturales, no de forma explícita ni desarrolladas, sino como pequeñas inserciones que legitiman el discurso. Una mención puntual, por ejemplo, a Le Corbusier, a Mies o a cualquier figura reconocible, puede parecer en el momento menos esperado. No es necesario que la referencia esté directamente relacionada con lo que se está diciendo. De hecho, es preferible que no lo esté del todo. Lo importante es que suene familiar y al mismo tiempo ligeramente inaccesible. En conversaciones más avanzadas, se puede incluso introducir una anécdota breve, difusa, difícil de verificar, algo que comience con Esto me recuerda a una conversación que tuvo. o a cosas como Hay una historia interesante sobre. y que nunca termina de cerrarse. La anécdota aquí no aporta información, aporta contexto o al menos la ilusión de contexto. Un plan perfecto, sin fisuras. Otro recurso especialmente eficaz es la reformulación constante. Si alguien plantea una idea sencilla, no se responde directamente. Se reformula en términos más complejos y se devuelve. Este proceso no busca mejorar la idea, sino que la transforma en algo que requiere una segunda explicación. Y si esa segunda explicación tampoco se entiende, mucho mejor. El objetivo final no es comunicar, es construir una distancia. Una distancia lo suficientemente amplia como para que el discurso no pueda ser cuestionado con facilidad. Porque aquí, cuestionar algo que no se entiende del todo requiere un esfuerzo que pocos están dispuestos a hacer. Si en algún momento alguien irrumpe y pide una aclaración directa, conviene responder con una frase aún más abstracta, no para resolver la duda, sino para confirmarla. El lenguaje, sin embargo, no funciona por sí solo, debe ir acompañado de una modulación específica de la voz. El arquitecto no habla con el mismo tono en todo momento. Alterna entre una cadencia pausada, casi reflexiva, y pequeñas aceleraciones donde parece que algo importante está a punto de ser revelado. Estas variaciones no responden necesariamente al contenido, sino al efecto. Una idea banal puede adquirir gravedad simplemente ralentizando el ritmo y bajando ligeramente el volumen. La expresión facial acompaña este proceso. La mirada no se fija en un punto, sino que oscila entre el interlocutor y un punto indeterminado en el espacio, como si parte del discurso estuviera ocurriendo en otro plano. Es recomendable introducir también unas breves pausas en las que se desvía la vista, se frunce ligeramente el ceño y se asiente con discreción, incluso cuando nadie ha dicho nada. Ese gesto sugiere que se está evaluando algo complejo, aunque en realidad solo se esté ganando tiempo para construir la siguiente frase. En momentos especialmente delicados, se puede recurrir al susurro controlado, reducir el volumen de la voz, obligar al interlocutor a inclinarse, a acercarse,
a prestar más atención de la que inicialmente estaba dispuesto a ofrecer. Este desplazamiento físico refuerza la simetría de la conversación, no en el discurso que se adapta al oyente. Es el oyente el que se adapta al discurso. Now they had a right to know. Una vez resuelto el gesto, el dispositivo y el lenguaje, queda otro elemento por resolver: el cuerpo como superficie de comunicación. El arquitecto no se viste, sino que se construye. La indumentaria no responde a criterios de comodidad ni a condiciones climáticas. Responde a una narrativa. Debe transmitir una mezcla precisa de descuido y control, como si todo hubiera sido elegido sin esfuerzo, pero al mismo tiempo nada fuera casual. El negro es simplemente una opción segura, no por casualidad, sino por ambigüedad. Permite desaparecer y destacar al mismo tiempo. También se admiten tonos neutros, grises, blancos ligeramente envejecidos, tejidos que sugieran un uso pero no deterioro. La ropa no debe parecer nueva. Debe parecer pensada. Es importante evitar cualquier prenda que sugiera especialización excesiva, nada demasiado técnico, nada demasiado deportivo. El arquitecto no pertenece a un ámbito concreto, se mueve entre varios. Su vestimenta debe reflejar esa indefinición. Los accesorios cumplen una función fundamental en este contexto. Las gafas, incluso sin necesidad óptica, son altamente recomendables. No importa tanto su diseño como su capacidad para ser manipuladas durante la conversación. Quitarlas, limpiarlas, sostenerlas en la mano mientras se habla, funcionan como una herramienta más del discurso. El reloj, en cambio, debe ser discreto o inexistente. Controlar el tiempo de forma explícita contradice la idea de que el proceso creativo opera en otra dimensión. La mochila o bolso merece una atención especial. Debe contener más de lo necesario y menos de lo útil. Libretas, papeles sueltos, algún libro que nunca se abre en público, instrumentos de dibujo que rara vez se utilizan, pero que siempre están allí disponibles. El contenido no se organiza, se acumula. Esa acumulación sugiere actividad constante, aunque en la práctica no ocurra nada relevante. This is so funny. En contextos más visibles, puede incorporarse algún elemento adicional, un tubo de planos, aunque esté vacío, o una carpeta de esas grandes, ligeramente deformada por el uso. Estos objetos no aportan información, pero construyen el contexto. Indican que algo está en marcha, aunque no quede claro qué. El calzado debe permitir desplazarse con cierta neutralidad, nada demasiado llamativo, pero tampoco completamente anónimo. Debe sugerir que se está preparado para moverse por la ciudad, entrar en una obra o permanecer horas de pie, aunque ninguna de esas cosas vaya a suceder. This is magic. Existe, además, un principio fundamental: la coherencia. No se trata de elegir piezas aisladas, sino de construir un conjunto que funcione como un sistema. Cada elemento refuerza a los demás. La ropa, los accesorios, la libreta, el lápiz, todo forma parte de una misma lógica. Si en algún momento alguien comenta que pareces un arquitecto, el objetivo se ha cumplido. Si además no saben exactamente por qué, mejor todavía. Yo soy el arquitecto. Es importante entender que la indumentaria no se limita a la ropa, se extiende a todos los objetos que rodean al arquitecto. El vaso de café, la botella de agua, el bolígrafo, incluso el portátil. Nada puede ser genérico. Cada elemento debe transmitir una elección, una intención, una supuesta sensibilidad hacia el diseño que lo diferencia del resto. El café, por ejemplo, no se toma en cualquier recipiente, debe ser un vaso con identidad, preferiblemente de un lugar que sugiera criterio, tipografías cuidadas, materiales reciclados, tapas que encajen de forma casi excesivamente perfecta. No importa tanto el café como el contenedor. Lo que se sostiene en la mano no es una bebida. Es una declaración de intención.
Este principio se aplica de manera sistemática. Cualquier objeto cotidiano debe parecer ligeramente fuera del lugar, como si perteneciera a un universo paralelo, donde todo ha sido diseñado con un propósito superior. Nada puede confundirse con lo común. Lo común diluye, lo común acerca. Y aquí, el objetivo es exactamente el contrario. Si en algún momento un objeto pasa desapercibido, conviene reconsiderar su presencia, porque en este sistema, incluso lo aparentemente insignificante forma parte del discurso. En caso necesario, se puede ir un paso más allá y entender estos objetos como piezas de un relato continuo. No se eligen por utilidad, sino por su capacidad para ser reconocidos sin ser explicados. Un cuaderno con una encuadernación peculiar, un bolígrafo de trazo excesivamente grueso, una botella de agua de vidrio con un diseño minimalista que incomoda al agarrarla. Todo debe insinuar que hay un criterio detrás, aunque ese criterio no sea del todo evidente. Esto, entender no puedo. En entornos compartidos, este principio adquiere mayor relevancia. Dejar un objeto sobre la mesa no es un acto neutro. Es una forma de ocupación simbólica del espacio. Un libro abierto por una página concreta, una libreta con un trazo a medio terminar, un lápiz colocado con aparente descuido. Nada de esto ocurre por accidente. Todo está dispuesto para sugerir actividad, proceso, una especie de pensamiento en marcha que no necesita ser explicado. Existe también una regla implícita. Evitar cualquier objeto que pueda ser identificado como masivo o excesivamente accesible. Si algo puede encontrarse en cualquier lugar, pierde valor dentro de este sistema. No se trata de exclusividad económica, sino de singularidad percibida. El objeto debe parecer elegido, no adquirido. Y si alguien pregunta dónde se ha conseguido, la respuesta ideal siempre será imprecisa, porque lo importante aquí no es el objeto en sí, sino la distancia que genera. Llegados a este punto, el arquitecto ya no está representando un papel, lo necesita. Porque en el fondo todo esto descansa sobre una idea mucho más ambiciosa. El arquitecto no es un técnico. Es un artista de la forma. Una especie de figura mitológica capaz de operar en un plano distinto, donde las reglas no son del todo claras y por tanto tampoco son del todo exigibles. Puede pintar con acuarelas, dejando manchas que no describen nada concreto, pero que supuestamente contienen una profundidad inaccesible. ¡Uy, qué lindo! ¡Acuarelas! Puede construir maquetas con una delicadeza que recuerda más a un artesano que a alguien que está resolviendo un problema. Puede incluso detenerse frente a un material, un ladrillo, una piedra, un trozo de hormigón, y hablar de su esencia, de su peso, de su capacidad para dialogar con él. Un diálogo que, curiosamente, solo él parece escuchar. Y en ese momento todo se desplaza. Porque si esto es arte, ya no necesita explicación. Si esto es sensibilidad, ya no necesita precisión. Si esto es una búsqueda, ya no necesita resultados. El gesto se convierte en obra, el proceso en argumento. Y cualquier intento de pedir claridad empieza a parecer una falta de altura, una incapacidad para comprender algo que, por definición, no está hecho para ser comprendido del todo. No me gusta esto, Homero. El arquitecto no busca que le entiendan, busca que lo que hace quede protegido dentro de ese marco. Un marco en el que la acuarela no se cuestiona, la maqueta no se mide y el discurso no se concreta. Porque en cuanto algo se concreta, deja de ser mito. Y en cuanto deja de ser mito, puede ser evaluado. Y en ese punto, el sistema se rompe. Por eso no se concreta, por eso no se cierra, por eso todo queda siempre en ese estado intermedio entre lo que parece profundo y lo que nadie termina de comprobar si lo es. Y ahí es donde aparece, una vez más, la validación más eficaz de todas: el silencio. No porque haya acuerdo, sino porque nadie quiere ser el que diga en voz alta que, quizás, no hay nada que escuchar.
Si has llegado hasta este punto, es posible que reconozcas alguna de estas situaciones, quizá no todas, pero algunas seguro. Porque este manual no describe casos excepcionales, no habla de una minoría especialmente afectada por la pose o el exceso de discurso. Habla de algo mucho más extendido, mucho más integrado en la práctica cotidiana de la arquitectura, de lo que nos gusta admitir. Y lo interesante es que en ningún momento nada de esto es estrictamente necesario. Porque este manual no describe casos excepcionales, no habla de una minoría especialmente afectada por la pose o el exceso de discurso. Habla de algo mucho más extendido, mucho más integrado en la práctica cotidiana de la arquitectura de lo que nos gustaría admitir. Y lo interesante es que en ningún momento nada de esto es estrictamente necesario. No hace falta mirar una hoja en blanco como si fuera un misterio insondable para empezar a dibujar. No hace falta trazar líneas imprecisas para pensar. No hace falta hablar de excesos, tensiones o sistemas para decir algo sencillo. No hace falta construir un personaje, pero lo hacemos. Y lo hacemos porque funciona, porque permite ocupar un lugar sin tener que demostrar demasiado, porque protege, porque desplaza la atención desde lo que se hace hacia cómo se percibe. Y en ese desplazamiento, la arquitectura empieza a perder algo, no de golpe, no de forma evidente, pero poco a poco. Se vuelve más difícil distinguir entre pensar y aparentar que se piensa, entre dibujar y simular que se dibuja, entre tener una idea y construir un discurso alrededor de la ausencia de esa idea. Y ahí es donde este manual deja de ser una broma, porque en el momento en que todo esto deja de ser un gesto consciente y se convierte en hábito, ya no estamos hablando de una forma de actuar, estamos hablando de una forma de trabajar, de una forma de enseñar, de una forma de entender la arquitectura. Así que la próxima vez que abras una libreta, que dibujes una línea que se pasa de las aristas, que hables de cómo el espacio respira o que cites a Le Corbusier en una conversación sobre cualquier cosa, puede que no esté de más preguntarte una cosa. Si lo estás haciendo porque lo necesitas o porque ya no sabes hacerlo de otra forma y aunque te pese, ya no queda nada que sostener, solo el gesto. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.